Mercedes y Loreto son 4 madres adoptivas que narran en un libro la experiencia tan bonita, pero a la vez con tantas dificultades que supone la adopción. En realidad son 5 autoras. Falta Inmaculada, otra madre adoptiva quien por motivos de la enfermedad que lucha por superar, un cáncer, le impidió estar presente en esta entrevista. Bien, pues el nacimiento de la idea del libro Mariposa en el corazón surgió a raíz de querer plasmar en este libro lo que son la realidad de la adopción, es romper este hermetismo que nos envuelve y en los momentos en los que yo me sentí desbordada y me sentí sola, a mí me hubiera hecho mucha falta un libro como este, donde explicara la realidad desde el minuto cero. Entonces fue a los 2 años y medio de estar yo aquí ya con mi hijo, cuando cogí la presidencia de una asociación aquí en Granada de familias adoptivas, y fue cuando me di cuenta que no estaba sola, que esta realidad la vivían muchas otras familias, y entonces me surgió la idea de decir, pues hay que plasmar esta realidad en un libro. Y las familias que habían compartido conmigo pues sus historias con confianza y cariño, pues ellas, las 4 autoras, aparte de mi historia, que están reflejadas en este libro, no han sido escogidas al azar, han sido escogidas porque ellas podían plasmar esta realidad de una manera, cada una, de manera totalmente distinta y abarcando el mayor abanico posible de la adopción. El objetivo que persigue este libro no solamente, el más importante, es acompañar a las familias adoptivas desde que emprenden el camino de la adopción, desde que se les cruza la idea, ya este libro los puede acompañar para hacerse una idea muy real de todo lo que van a vivir, pero también para las familias adoptivas que ya tienen a su hijo en casa y que ya están viviendo esa realidad y que se van a sentir que no están solos y que circunstancias y situaciones que están viviendo se van a ver reflejadas aquí. El entorno y la familia también va a ayudarle mucho este libro, porque le va a ayudar a comprender la realidad que vivimos las familias adoptivas, porque ellos también están ahí alrededor y también dibujan un poco este camino. Y para la escuela, para los profesionales de la adopción, para ver la adopción desde otro punto de vista. Y hemos sido valientes porque contamos en cosas que normalmente no se cuentan. Cuando nosotros empezamos en el proceso buscamos como locos información, y toda la información que encontramos muy idílica, muy bonita. Entonces yo recuerdo cuando me sentía desbordada que yo buscaba y nada más que veía vídeos donde la música de fondo preciosa, la familia estupenda y hablabas con uno y con otro y todo era maravilloso. Y yo decía, pero esta no es la realidad es que yo me siento desbordada, es que yo estoy aquí con 2 niños que me han venido a la vez y que no paro, y la familia y el entorno y el colegio y el matrimonio que también se ve afectado, una serie de circunstancias que no eran para nada lo que me habían contado. Entonces, cuando cada una de nosotros empezamos a escribir este libro, yo recuerdo en más de una ocasión de llamarme a mis compañeros y decirme, María, que no puedo más, que estoy escribiendo esta parte, que estoy sufriendo muchísimo y que estoy saturada y que ya no sé si voy a poder continuar, y de decir, no, esto tiene que salir para adelante porque no hay nada en el mercado, no hay nada como este libro. Por eso me gustaría dejar que es un libro de 5 historias de 5 mujeres muy valientes. 5 historias que conforman una una idea realista de lo que supone formar una familia por la vía de la adopción. La adopción monoparental, la creación del vínculo entre los nuevos padres y esos niños, el altruismo de las familias de acogida o todo el proceso burocrático son algunos aspectos que contienen las páginas de este libro que ha despertado en estas 5 mujeres el recuerdo, el dolor, la impotencia, pero sobre todo las ganas de ayudar a otras familias que estén pasando por este proceso. Mercedes Moya es la mamá de Diana y Nacho, 2 niños procedentes de Kazajistán. En este libro, al igual que las otras autoras, ha volcado emociones y experiencias muy íntimas, pero con el fin de ayudar a otras personas. Ella, en particular, habla de la creación del vínculo. Porque no es lo mismo vincularse con un niño de 2 años, que viene pequeñito, que apenas habla, que tiene unas necesidades, que con una niña mayor que tiene memoria, y que además tiene una memoria
que por muchas ganas que tenga de quererte, resulta que no se permite quererte ni a ti ni a tu marido, a su padre que lo adora. Ella no se, yo la veía que no se abría, hasta que me di cuenta de que hasta que yo no le expliqué que para querernos a nosotros no había que traicionar a sus padres biológicos, que podía seguir queriendo a su madre biológica y querernos a nosotros porque todos podemos entrar en su corazón, ella se relajó y la verdad es que empezó la cosa a ir bien. De este mismo problema de los padres biológicos, que los tenemos muchos en adopción, es un problema grave porque los niños no se atreven a hablar de sus padres biológicos por un tema de que vayan a pensar que sus padres adoptivos pues o no los quieren lo mismo o tienen una falta de lealtad, ¿no? Y entonces mi hijo, por ejemplo, que no se acordaba para nada de que había tenido, ni sabía. Él decía, bueno, yo no estaba en la barriga de mi madre, yo no sé qué, pero no sabía exactamente lo que eso significaba. Y entonces, bueno, en una conversación con su hermana, le dijo pues que había tenido otra madre, que antes que yo había tenido otra madre. Y él se quedó, bueno, tenía 5 años y se quedó un poco paralizado. Para él fue una hecatombe emocional. Empezó a incluso cambiar el carácter, empezó incluso a mostrar una preocupación, un desasosiego que se le notaba en muchísimas cosas, en el colegio, en casa, por la noche. Entonces, bueno, yo veía que eso se alargaba en el tiempo, él venía, ya no me miraba y me decía, mamá, ¿tú crees que todavía me querrá? Mamá, yo la quiero, yo a ella también la quiero, Y bueno, pues como eso no sabíamos cómo canalizarlo, yo con ellos uso mucho las herramientas de los cuentos, y cuando no está el cuento que yo necesito, pues entonces me lo invento. Y escribimos un cuento, como yo digo, a medias, mi hijo y yo, que lo titulé como él me hizo la pregunta, ¿no? Mamá, ¿yo tengo 2 mamás? Loreto Castillo ha adoptado a 4 pequeños, a Irene May, Antonio, Pablo y a esta niña que se llama como ella. Además de su papel como madre, Loreto es técnico superior en mediación familiar y está especializada en orientar a familias adoptivas. Bueno, pues la verdad es que yo tengo 4 hijos de distintas etnias. En casa convivimos chinos, blancos y negros. Entonces hay una etnia cultural en casa pues que no es normal encontrarse en una familia. En el entorno nos encontramos también muchas dificultades. Nos encontramos dificultades en el colegio, incluso entre amigos y con la misma familia. Entonces hemos de dotar a nuestros hijos de herramientas para que ellos sepan defenderse ante las agresiones racistas de esta sociedad, que es muy avanzada en muchos aspectos, pero que en otros aspectos, la verdad, a día de hoy, esta sociedad sigue siendo muy racista. Loreto no cierra su capítulo sin hacer una mención especial a una parte quizás socialmente menos visible dentro de la adopción. Mis hijos estuvieron en casas de acogida nada más nacer, o sea, nacieron, según salieron del hospital, mis hijos fueron acogidos por estas familias de acogida, que hacen un trabajo de una generosidad absoluta. Ellos reciben a ese niño como un hijo propio, lo integran en su casa, le dan amor, le dan cariño, y esos niños que vienen de sitios complicados, que no vienen precisamente de cunas de oro, pues esos niños les dan alas, les dan salud, les dan cariño, les dan amor, y donde no había nada, de repente hay un niño que sueña, que juega, y entonces eso hay que valorárselo mucho a la familia de acogida, que hoy día son los grandes olvidados en el mundo de la adopción. María Martín es desde hace 5 años la madre adoptiva de Simón y Victoria, 2 hermanos de Siberia Oriental. Para ella lo que más ha dejado huella en todo el proceso de esta adopción es lo que viene después cuando los niños ponen sus pies en su nuevo hogar, en su nuevo mundo. La peculiaridad de mi historia es mi juventud,
Yo justo me faltaba un mes para cumplir los 25 años, que es la edad legal para poder tramitar una adopción aquí en España, y justo un mes antes ya tenía todos los papeles fue cumplir el 25 y echarlo. Entonces ahí un poco el ser madre adoptiva, el ser padres jóvenes y querer 2 hermanos de 0 a 6 años en ese rango de edad, pues ya hizo que la cosa se complicara un poco, nos pusieron más trabas, la familia decía que estábamos locos, que cómo íbamos a por 2 hermanos con los jóvenes que éramos, en fin, cuento un poco también lo que es el tratamiento de infertilidad, por lo que pasamos ese tiempo hasta que decidimos ser padres adoptivos. Luego me centro mucho también en lo que es el entorno que nos rodea y la familia, el cómo puede afectar y el cómo puede ayudar o entorpecer en el proceso, como con simples comentarios pueden doler mucho, porque en este tiempo de espera que tú estás en una montaña rusa, en la que a veces estás muy alto y a veces estás muy bajo. Entonces en esos momentos en los que a lo mejor estás depresivo, estás mal y encima de todo te vienen con un comentario y además sin saber, sin ni siquiera informarse un poco de lo que significa el proceso de adopción. Entonces, el no empatizar la familia y el entorno con la familia que está en ese proceso puede en ocasiones hacer mucho daño. Entonces, ahí yo cuento un poco desde el principio hasta luego cuando llegas con los niños, el cómo también puede... Tú estás aquí con tu hijo de buena primera, llegáis, os tenéis que adaptar y todo el mundo quiere venir a conocerlo y todo el mundo quiere estar alrededor. Los niños, ¿qué pasa? Que están a 1000 por hora y cada cara distinta que conocen, para ellos es un caos. Además, María dedica unas páginas a cómo el matrimonio tiene que aprender y crecer emocionalmente de la mano. Cómo afecta al matrimonio, pues ser padre de golpe y porrazo, después de llevar pues ese bagaje, esos años en los que idealizas la llegada de tu hijo. Cuando llegan tus hijos, pues te desborda. Y entonces es cuando empiezan a lo mejor a recaer la carga más en uno que en otro. Pilar González ha tenido que ver pasar 10 años para tener delante a su hija Ángela Billi, de China. Duele el tiempo que pasa y no consigues nada con respecto a las ilusiones que tú tenías. Cuando tú te planteas ser madre, no es algo que tú dices pasará o no pasará. Yo quiero ser madre, quiero tener conmigo a un niño o una niña. Yo me decidí por China y tenía prácticamente claro que sería una niña, porque en China, ahora ya, después ha cambiado, pero en China al principio solo eran niñas, ya lo sabemos todos la historia de China. Pero te vas encontrando con una traba, con otra traba, con un problema, con otro problema, con un inconveniente, con la legislación de tu país, con la legislación del país adoptivo. Yo llegaba a tener abiertos en los 10 años 3 expedientes, un expediente en China, otro expediente en Vietnam y otro expediente en nacional. O sea, yo me abría puertas y puertas, pero esas puertas no me llevaban a ningún sitio. Tú las puertas que abrías era oscuridad, otra vez más oscuridad, de buena primera se te abría una ventana, te daba un poco de ilusión y automáticamente te daban otra vez un sinsabor y te volvía a venir abajo. Y bueno, así han pasado 10 años en los que por mi vida han pasado, de alguna manera, 6 hijos, 6 niños que podían haber sido mi hijo, pero que fue la sexta la que realmente se convirtió en mi hija. Es no dejar de luchar. Más que ser paciente es no dejar la lucha nunca y seguir adelante hasta que consigues lo que realmente te habías propuesto, por encima de todo y por encima de todo. No es fácil cuando tú te tiras 10 años en un proceso. Tú imagínate, toda la gente que conoce tu historia, que desde el principio sabe que tú estás en proceso de adopción, cuando van pasando los años y siempre que te vas encontrando con la gente es la misma pregunta. Pili, ¿cuándo te dan la niña? Pili, ¿cuándo te dan la niña? Llega un momento en que evitas encontrarte con determinadas personas que agradeces totalmente que la gente se preocupe por tu situación, pero es que de verdad que ya no sabes qué explicar, porque es que muchas veces es inexplicable, porque lo estás viviendo y ni tú te lo puedes explicar, cómo se lo puedes transmitir a los demás. Cuando te encuentras con alguien por la calle de una primera te pregunta, Pili, pero ¿y la niña? ¿Cómo es que no te han dado la niña todavía? ¿Cómo le explicas? Si yo no me lo puedo explicar a mí misma, es imposible que yo se lo pueda transmitir a los demás. Cuando tú estás viendo gente que empieza el proceso de adopción 4, 5, 6 años después que tú, y tienen a sus hijos rápidamente, y tú sigues ahí luchando y luchando y luchando, a mí me ha pasado algo que suele pasarle mucho a las familias que adoptan niños mayores.
hasta ahora todas las que conozco, siempre en algún momento de la relación con su hijo o su hija, le han dicho esta frase: ¿y tú por qué no fuiste antes a por mí? Yo en ese momento, creo que en ese momento es cuando tu hijo te acepta. O sea, si tú eres ya mi madre, porque yo te acepto como tal, ¿tú por qué no fuiste antes a por mí? Es verdad que ahí se te hunde el mundo, porque tú piensas, yo le explico muchas veces a ella que yo he estado 10 años esperándola, ¿no? Todo el tiempo que ella tiene de vida yo he estado esperándola, ¿no? Pero claro, es muy difícil que ella comprenda eso. Pero ella decía, ¿por qué no te dejaban entrar en China para recogerme? Ella intenta darle una explicación racional, como intenta hacerlo siempre. Pero es muy difícil, es muy difícil. Ella tiene que escuchar a la gente que le dice, no la dejes que coma tanto picante, come mucho picante. Pero yo intento que comprendan, pero es que hay que respetarle que ella coma picante, porque eso forma parte de su cultura. A lo mejor algún día pues ya no come tanto picante, a lo mejor algún día deja de ser vegetariana, pero hoy por hoy es vegetariana y yo tengo que aceptarla siendo vegetariana y tengo que respetárselo. En este libro no podía faltar la aportación de Inmaculada, que deja también su historia, un proceso de adopción que sigue abierto. María nos lo cuenta. La parte del sistema judicial que tenemos en este país, que deja muchísimo que desear. Inmaculada, una de las historias que salen aquí, todavía después de 6 años no le ha podido poner los apellidos a su hija. Y en estos 6 años que lleva con ella, su hija tiene además unas necesidades muy especiales. Ya cuando la adoptó con 15 meses, su hija tenía parálisis cerebral y se suponía que iba a estar en silla de ruedas. Y su hija la tienes que ver andar, tiene muchísimos tratamientos, muchísimos cuidados, y que al año y medio de estar con ella un juez le diga que tiene que devolverla, que entregarla a la madre biológica, que no ha sabido nada de ella, que no, y que ella con todo lo de su corazón tenga 15 días para devolver a su hija, eso es muy duro, eso es muy duro. Que de buena primera se para el proceso y que todavía hayan pasado 6 años y no le haya podido dar su apellido, que tenga que depender de la Junta para poder ponerle una simple vacuna a su hija, que ella no pueda decidir nada, eso es muy duro. Entonces hay muchas cosas en este país, en las leyes, que tienen que cambiar. Y este libro nos gustaría ver si toca alguna conciencia o fibra sensible de algún legislador o de alguna persona que las pone y que lo cambie, porque es muy necesario. Estas historias contadas desde el otro lado de la balanza, la parte negativa que ha pesado y pesa en la adopción, no ha sido fácil para estas familias, pero como ellas quieren dejar patente, no cambian un instante de lo vivido si eso supusiera no haber llegado hasta ellos.